Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Conversaciones con ella. Estoy muy emocionada en este día. Tenemos a una invitada muy especial y sé que esta conversación va a ser muy buena, así es que gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse, compartir y darle me gusta a nuestro video. Y bueno, Conversaciones con ella ha sido basado en la idea que nuestro testimonio es el fundamento de una conversación. Todas tenemos un testimonio, todas tenemos experiencias en la vida que podemos compartir con otras y que nos ayudan a empoderarnos una a la otra, ayudarnos a guiarnos en nuestro caminar. Así es que bueno, estoy una vez más muy emocionada de esta invitada que se nos dio por fin la oportunidad de estar aquí. Ya lo habíamos planeado y nomás no pasaban las cosas, pero gracias a Dios estamos aquí. Estoy muy emocionada y bueno, pues te voy a dejar que tú comiences la conversación introduciéndote, dando tu nombre, un poquito de tu historia y luego vamos ahí. Muy bien. Bueno, pues me llamo Andrea y estoy recién casada. Tengo 9 meses que me acabo de casar y que me moví de México a Estados Unidos, que fue cuando nos conocimos. ¿Así? Antes en México era maestra, crecí en un hogar cristiano cristocéntrico en todos sus aspectos, pero sí crecí en un hogar cristiano con papás pastores. La iglesia nunca se alejó de mí, pero aún estando dentro de la iglesia, mi corazón muchas veces estuvo lejos de la iglesia, o de Cristo más bien. Entonces, sí, pues eso es algo con lo que me puedo presentar. Tengo toda mi vida siendo cristiana, pero puedo decir que hace unos pocos años he conocido a Dios realmente. Wow. Entonces, wow, eso es poderoso y creo que es algo muy, no quiero decir común, pero es algo que muchos nos podemos relacionar en eso, porque sí, una cosa es ir a la iglesia y servir en una iglesia, ser parte o miembro de algún lugar, una iglesia o una comunidad, a conocer en verdad a Dios, ¿verdad? Tener esa intimidad y esa relación con Dios. Pero bueno, Ana, yo sé que tú, como mencionaste, te acabas de casar y sí, nos acabamos de conocer, pero déjenme les digo, chicas, que esta ha sido una relación que, aparte de que somos paisanas, ¿verdad? Somos las dos de Juárez. Aparte de eso, no solamente eso, pero yo siento, la verdad, no sé, no te sientas forzada a decir sí, yo también, pero yo siento que desde que la conocí fue algo así como que se dio, ¿verdad? Sí. O sea, como que Dios nos puso en el camino de cada una, porque tú de hecho viste un anuncio de nuestra iglesia antes de cuando cuéntanos esa historia, ¿cómo fue? Mi prometido y yo sabíamos que nos íbamos a mudar para Albuquerque desde antes de comprometernos. Después, o sea, fue muy rápido el que sabíamos que casándonos nos íbamos a mover para acá. Entonces nos pusimos a orar porque no nos queríamos quedar sin iglesia, como sabíamos que es muy fácil perderte en el mundo y en las cosas diarias. Entonces orábamos mucho porque Dios nos diera una iglesia en Albuquerque. Y al inicio era como, dame una iglesia hispana, Dios quiero una iglesia en español, una iglesia en español. Y luego después unos amigos misioneros nos decían, Andy, intenta en inglés, como que no te dé miedo ir a una iglesia americana. Tú puedes. Y era como, ay, pues no sé, era como, no sé todavía. Duramos mucho tiempo orando y mi grupo de amigas y líderes era como, estamos orando porque Dios los guía a su iglesia. Y una amiga misionera nos recomendó Citizen. Y fue como, vayan, inténtenlo, como los conozco porque mandan a donde yo estoy y así. Y se dio la plática. Los busqué en Instagram como en marzo, creo, abril, una cosa así. Yo me casé en mayo, entonces los encontré y fue como, ok, Dios. Y semanas antes de casarnos me apareció un anuncio en donde estabas tú diciendo como, va a haber un servicio en español con traducción. Y fue como, ok, aquí. ¿cómo es esto? Y me acuerdo que mi esposo ya estaba acá en Albuquerque y se lo mandé como, mira, es lo que hemos estado orando, como una iglesia en español. Como que al final Dios fue como, ok, te lo voy a dar. Aquí, wow. Y fue como, ok, vamos, porque ya había rendido eso, como ok, si no es en español, no pasa nada. Es como, yo sé que tú rompes barreras de idiomas y de cultura, lo vamos a intentar. Y después fue como, ahí está tu iglesia en español que querías. Wow. Sí, para mí es algo sorprendente porque sí me acuerdo mucho cuando vinieron y no dijiste eso y yo me quedé, le dije a mi esposo, digo, qué raro, o sea, nunca me imaginé que ese mensaje o ese mensaje de las redes sociales fue alcanzar
a alguien, o sea, no, la verdad lo hacemos y es algo es algo que nosotros hacemos rutinariamente en la iglesia, invitar personas, pero cuando alguien viene a ti y ves cómo es eso que hiciste afectó a alguien, le ayudó a alguien, pues ya así como que, oh, ok, estoy haciendo algo bueno, ¿verdad? Pero sí fue algo, y desde entonces se ha dado esta conexión como de mujer a mujer. Entonces sé que hay mucho más, no conozco mucho de ti en lo antes de, ahora recién casada. Entonces me gustaría que hablaras un poquito más de ti, de cuál ha sido tu experiencia. Ya nos comentaste que estando en la iglesia, pero aún así no teniendo ¿qué fue lo que te llevó a ese momento donde tú puedas decir, ok, ahí tuve un encuentro con Dios y eso fue lo que ha cambiado todo mi vida? Uh-huh. Ay, pues yo crecí en la iglesia, mis papás eran pastores y de hecho hace poco les decía a Dios como tráeme recuerdos de eso porque mucho tiempo no me acordaba de cosas de mi niñez, como que sí sabía que crecí en la iglesia y cosas que me contaban que me gustaba andar ahí corriendo en los pasillos y las fotos que tomaba y así. Y hace poquito Dios me trajo a memoria cómo misioneros de Estados Unidos iban a Juárez y se quedaban ahí en la iglesia en donde nosotros vivíamos y me acuerdo que nos íbamos con ellos que al hotel o que con los eventos de niños que ya andaba ahí con los misioneros que les llamaban ay, los misioneros gringos y desde ahí, o sea, siempre crecí en eso, pero pues con los años mis papás se divorcian, nos alejamos de la iglesia, pero seguíamos yendo, como que mi abuela siempre fue como, tenemos que ir al domingo, no importa si estamos ahí, pero los domingos sí o sí tenemos que ir a la iglesia. Y llegamos a una iglesia en donde hubo un liderazgo y gente más grande que nos abrazó a mi hermano y a mí en especial. Y ahí crecimos. Yo, obviamente, el divorcio de mis papás me afectó mucho como en identidad, en soledad, como que muchas veces era como, fue mi culpa o no, mi papá no me quiere porque se fue y no nos quiso y ya no. Y mi mamá, pues, después del divorcio también fue como, pues, mucho caos. Que ahora que la veo ya de grande digo, no sé cómo yo tampoco hubiera como reaccionado a eso. Entonces, como que tenía muchas heridas ocultas que no sabía que eran heridas, que simplemente era como, pues soy así, estoy triste, estoy en depresión siempre o estoy muy triste porque así es mi personalidad o mi vida. Y crecí en la iglesia, o sea, como que era como, no quiero ir, y mi hermano, no, si vamos a la reunión de jóvenes. Y yo estaba en la secundaria y era como, ay, no, me quiero quedar aquí en la casa. Y era como, no, tenemos que ir a la reunión de jóvenes, de adolescentes, y tienes que ir cada campamento. De verdad que mis veranos eran campamentos de niños, campamento de adolescentes, campamento de jóvenes. Hasta en la universidad me bauticé en un campamento de adolescentes, creo. Me acuerdo que tenía 15 años, porque mi mamá no nos dejaba bautizarnos antes. Era como hasta que tú estés bien decidida de qué significa esto, lo vas a hacer. Entonces hasta que tuve 15 años fue como, ya sé, sí quiero seguir a Dios y lo quiero hacer público. Y me dejaron bautizarme como... Ándale, pues sí, me acuerdo que tuve mi quinceañera y como a las 2 semanas me bauticé como, ya puedo. Pero realmente siento que nunca tuve una convicción tan fuerte como de esto es. Hasta en la universidad, mi abuela fallece, pasamos por un proceso de cáncer donde ya estábamos grandes, mi hermano y yo, y nos criamos con ella, éramos como hermanos, mi mamá, mi hermano y yo y mi abuela, como siempre éramos los 4. Y pasamos como 3-4 meses de un proceso de cáncer muy duro, muy pesado y algo que me marcó mucho es que mi abuela en cama en el hospital predicaba a los enfermeros de, oye, déjeme orar por usted, déjeme que Dios dice, y era como, abuela, no manches, estás aquí en la cama, estás mal, y aún así tú estás orando y siempre dices que Dios es bien bueno y no podemos desaprovechar esto. Y para mí eso era como en esta situación ella siente tanta fe todavía y sabe. Y yo la verdad ahora cuento esto riéndome a veces, que dice que a mí no me toca dar la noticia porque yo no sé qué voy a hacer sin, oye, ya falleció, oye, esto. Y me tocó decir, oigan, voy a urgencias con mi abuela, ya, esto ya no se ve bien. Y todo el mundo me dice, ¿cómo reaccionaste en eso? Digo, siento que era Dios guardando mi mente y mi corazón porque me acuerdo que llegué al hospital, estaba mala, atiéndanla, chala, llegó mi mamá, llegó mi hermano, nos pudimos despedir de ella, oramos por ella. Y me acuerdo que terminamos, que falleció orando, mi abuela está dándole gracias a Dios por su vida y falleció. Y obviamente fue un proceso doloroso, pues dices, ay, me crié con ella y la verdad que digo, la mejor abuela del mundo. Pero Dios guardó tanto mi corazón, mi mente. Después me acuerdo que falleció, el funeral, todo. Y me fue a un campamento de niños, un campamento de adolescentes a servir porque lo estábamos planeando. Y era como, esto sigue. Y eso fue lo que fue como si mi abuela estando así,
no dejaba de predicar, no dejaba de exaltar su nombre. Me despido, tengo mi duelo, pero tengo que seguir exaltando a Dios, tengo que seguir sirviéndole. Y también eso me sirvió mucho a enfocarme, como, ¿qué quiero en mi vida? Y me acuerdo que era como, si yo quiero crecer en Dios, me tengo que juntar con gente que ha crecido en Dios, como no quiero más distracciones. Y fue en mi segundo semestre de la universidad, y ahí fue cuando dije, esta es la vida que quiero llevar, quiero servir a Dios, quiero estar involucrada más en la iglesia, porque ya lo estaba, pero siento que era como, sí estoy ahí, no estoy ahí. Y empecé a servir de lleno, me involucré más, como que ahora sí fue como, es todo, ahora sí ya no es como, a medias, ahora sí es 100%, y creo que ese fue mi primer encuentro 100% real con Dios, con lo que quería hacer, con lo que significaba amar a Dios, porque otras veces era como, sí recibía a Dios y todo muy bonito en los campamentos de adolescentes y así, pero hasta ahí siento que ya conscientemente fue como, esto es lo que quiero hacer. Y a veces sí me dice mi mamá, tú con la muerte de tu abuela te descompusiste, como que te hiciste muy fría o así. Digo, no, siento que Dios guardó tanto mi corazón, mi mente, que viví el duelo, le extraño, duele, pero eso me llevó, eso me impulsó a esto es todo con Dios. Wow. Entonces sí. Creo que eso es algo muy importante que dices, Andrea, porque muchas veces estos momentos tan difíciles de la pérdida de un ser querido, tal vez de un diagnóstico muy fuerte, o no sé, estos momentos que hasta cierto punto pueden ser como traumáticos. Yo también personalmente he tenido esa experiencia donde he vivido esos momentos y honestamente puedo pensar que han marcado mi vida de alguna manera, y para bien más que para mal. Cuando pasó también, estoy pensando en mi abuela también, yo tenía como 15, 17 años, entre 15 y 17 años que ella falleció. Igual fue algo que marcó en mi vida alguna etapa nueva, y creo que muchas veces cuando estamos en el momento de la pérdida podemos como que decir qué bueno puede salir de esto, ¿verdad? ¿Qué se nos da de todo esto? Pero viendo hacia atrás, tú te das cuenta de que ahora, como tú dices, ¿verdad? Fue un momento en que me impulsó a entregarme al 100% a Dios, y ya su tenacidad y su entrega hasta el último día de su vida fue lo que me ayudó a mí. Yo igual puedo pensar en diferentes personas, eventos en mi vida que han marcado eso y me han ayudado a ser mejor, a que, no voy a dejar que, y no creo que es un reto que nos proponemos de que no voy a dejar que esto sino que es algo que nace en el momento, ¿verdad? O sea, te nace ese como que ese es el ejemplo a seguir, y dices, yo voy a seguir este ejemplo, y te convierte en una persona. Y me pongo a pensar en la Biblia, hay muchos eventos, especialmente en el Antiguo Testamento, muchos eventos, historias de hombres como Abraham, como Jacob, muchas personas que vivieron momentos muy radicales en su vida, como me pongo a pensar en Jacob, cuando tuvo ese encuentro, esa pelea con ese ángel o ese hombre, ¿verdad? Que dice que no te voy a dejar hasta que me bendigas, y vemos el cambio de nombre a Israel, vemos cómo, y en esos lugares cómo marcó, como él puso altares en esos diferentes lugares, en diferentes etapas que tuvo que pasar, y muchos de ellos fueron difíciles, y es igual como nosotros, que tenemos esos pilares en nuestra vida, que esto me ayudó a hacer esto me ayudó a hacer esto, y claro que vamos a tener aquellos otros que están un poco quebrados, que están un poco frágiles, pero aprendemos de todas estas cosas. Es muy, muy impactante ver que, como dice la palabra de Dios, dice que Él va a usar todas las cosas para bien. Él usa todo para bien, inclusive la muerte, inclusive algo que puede ser tan doloroso, Él lo va a usar para bien. Sí. Y una vez más, en el momento no lo vemos, pero ya después podemos ver hacia atrás y decir, wow, Dios, tú estuviste ahí, tú me diste las fuerzas, como dices tú, me protegiste mi corazón, porque esto sí se pudo haber visto de una manera totalmente diferente. Pero no, Él sabe, y Él nos conoce más que nadie, entonces Él sabe cómo
cómo tratar con nosotros en diferentes etapas de nuestra vida, pero también tengo que entendido que tú, parte de lo que hiciste en la iglesia fueron viajes misioneros. Sí. Cuéntame sobre esa historia. Ay, los viajes misioneros llegaron cuando yo no me lo esperaba. Siento que siempre hubo algo en mí que me llamaba a servir, a ayudar, siempre me gustaba estar en la iglesia y era como saliendo de la universidad me iba a la iglesia y me encantaba estar ahí. Y muchos líderes, tenemos un líder en específico ahora que es un amigo, que hacía viajes misioneros y llegaba y nos contaba historias o en un campamento de adolescentes. Yo le digo, eso me acuerdo mucho que nos llegó a contar de cómo es la iglesia perseguida y nos apagó las luces y así sin micrófono. Y yo era un adolescente y eso todavía lo recuerdo y es como, eso empezó a mí encender algo, como yo disfruto luces, como yo disfruto música tan fuerte y hay gente que no lo hace. Pero tampoco era como que accionaba, solo era como, ay, qué padre, y ya. Entonces pasó tiempo, llegó pandemia, y yo en pandemia empiezo a pasar por crisis de ansiedad y de depresión, que yo las manejaba antes, las tenía, pero como que las podía ocultar muy bien. Era muy buena disfrazando mis emociones, como era muy buena de, ay, todo está bien, no pasa nada ahí atrás de mí. Era como, no sé qué estoy haciendo en mi vida, esto está un desastre total. Entonces llega pandemia y me empieza a dar mucha depresión y ansiedad. Y tuve un ataque de ansiedad muy fuerte que lo único que pensaba era como, qué tonto que me va a morir de esta manera. Porque yo pensaba que me iba a morir por un ataque de ansiedad. Y en vez de decir, no, me va a morir, era como, ay, ¿qué van a decir de mí muriéndome de esto? En vez de preocuparme como, oye, respiras algo, era como, ¿me va a morir así? ¿Y qué decir la gente de mí? Como que a veces pienso, digo, mi mente y mi corazón estaban en otro lugar. Que me acuerdo que en ese momento abrí la Biblia, como que en mi desesperación, como que era como, ya no puedo respirar, pero sé que la Biblia, me acuerdo que la agarré y salió un versículo de, en mis pensamientos ansiosos tú calmas. Y ese versículo fue como, en todo esto tú me calmas, tú traes paz, tú. Y entonces empecé a buscar ayuda y me acuerdo que el primero al que se lo conté fue a mi hermano, como, oye, estoy sufriendo de esto. Y me dice, sí, a veces te escucho, pero pues no voy a interrumpirte, como no sé qué está pasando. Entonces fue el primer paso, como empezar a pedir ayuda, como, oye, no me dejen encerrarme tanto tiempo en mi cuarto porque me pongo mal, o si ven que me quedo en mi carro, ayúdenme. Y mi hermano se fue a un viaje misionero en mitad de pandemia, en mayo, se fue a Tijuana y regresa y yo vi un brillo en él. Cuando regreso dije, yo necesito hacer eso. Fue como, yo necesito, y él siempre dice que no, que él regresó normal. Y dice, ay, no pasó nada. Pero de verdad, yo lo vi y fue como, yo quiero eso que él tiene. Y me acuerdo que me inscribí de un día para otro, así como, ahí se llama Visión Global, con los que hago los viajes. Y me inscribí y fue como, bueno, Dios, ahí veo cómo junta el dinero. Y me acuerdo que vendí tamales para pagarme el viaje misionero porque no tenía trabajo en ese tiempo. Y me fui, y yo siempre digo que mi primer viaje misionero fue un oasis en mi desierto. En vez, obviamente tú vas y sirves y ayudas a la gente, pero Dios trajo vida, trajo agua viva a mí. Y desde ahí fue como, no quiero parar de hacer esto, quiero seguirlo haciendo. No sé si es mi llamado, no sé si lo voy a hacer tiempo completo, pero esto es. Entonces, cada vez que tenía oportunidad, empecé a hacer viajes y algo que he aprendido y que ahora lo veo en retrospectiva es que cada viaje misionero ha sanado heridas en mí, que yo pensé que ya estaban sanadas. Un ejemplo es como la paternidad. En un viaje era como, yo ya estoy muy bien, ese asunto de mi papá, todo bien, todo. Y hubo un momento en que era como, mucha gente ni sabe que tenía papá. Era como, sí tengo, nomás que no le hablo, o no tengo una buena relación con él. Y en ese viaje misionero me acuerdo que dije, voy a dar un paso de mandarle yo un mensaje a mi papá, que necesito ayuda económica para este viaje. Vamos a ver qué pasa. Y me acuerdo que se lo mandé y mi papá fue como, sí, déjame te apoyo y así. Y para mí fue como, wow, como mi papá me va a dar dinero, o sea, me va a apoyar para esto, no por lo monetario, sino que yo le había dicho a Dios como, si no me contesta, ya no voy a insistir en esto, ya lo voy a dar por un lado y yo te conozco a ti, Dios, como mi papá, pero ya esto, ya aquí lo voy a dejar. Entonces que mi papá contestara de regreso fue como, ok, Dios. Entonces ir a ese viaje, sabiendo que mi papá me apoyó para ese viaje, era como... Entonces, significó algo para mí. Y ha habido varios viajes que digo, Dios sana heridas que yo pienso que ya estaban como, de que todo está bien. Y ha sido un viaje largo, he hecho más de 5 o 6 expediciones desde que empecé en pandemia hasta ahorita, y ha sido de dar pequeños pasos de obediencia, como a veces yo siempre les decía, yo ya me voy a ir de tiempo completo, y luego de repente era como,
ya me contrataron de maestra de tiempo fijo en mi ciudad y era como, ya no me puedo ir. Pero luego aprendí a que mi campo misionero era la escuela, que mis alumnos eran mi campo misionero y eran con los que iba a trabajar. Y luego era como, Dios, me quiero ir sola a Medio Oriente, así me quiero ir. Y era como, calma, y ha sido de dar pequeños pasos de obediencia. Y eso creo que hasta nos ha traído aquí. Hace poco una amiga me recordaba, me dijeron, me decía, tú y Andrés hicieron un voto en la boda y no para ustedes. O sea, lo hicieron a Dios con que iban a hacer misiones y que lo iban a seguir a donde sea. Y yo, ay, ¿para qué me lo recuerdas? Así como, y yo la verdad no me acordaba que habíamos hecho ese voto en nuestra boda. Y es como que Dios, ahorita estamos aquí en Albuquerque, como te lo he contado otras veces, como a veces no sabemos qué hacemos en Albuquerque, como es como, ¿qué hacemos aquí? Wow. Y Dios ha sido como, me dieron el voto en su matrimonio, que iban a ir a donde yo los mandara. Y es como, ok, tal vez ahorita este es nuestro campo y aquí estamos sirviendo y tratando de ser útiles para el reino de Dios. Pero los viajes misioneros se han cambiado mi vida, no tanto por yo ir a servir, sino lo que Dios ha hecho en mí, en sanar heridas, en formar carácter, que digo, ay, antes era bien canija. Y ahora Dios ha formado un carácter que digo, yo no hubiera reaccionado así ahorita en el presente. O sea, mi yo de antes, y ahorita es como que Dios, que lo ha ido formando en cada viaje misionero al que he ido. Sí. Te amo. Hay una, como una relación en esos momentos de, yo creo que más allá de humildad, en esos momentos de rendirse, donde tú dices, voy sin expectativas, voy sin una agenda, o sea, yo solamente voy y aquí estoy. Y creo que en esos momentos es donde Dios en verdad hace cosas que ni te lo esperabas. Y como mencionaste que tú decías, no, pues yo pensaba que eso ya estaba en el pasado, que se me hace bien irónico porque creo que como mujeres, y tal vez también los hombres, pero personalmente no tratamos con ese problema, simplemente lo ponemos hacia un lado, pero de alguna manera pensamos que ya está solucionado. O sea, como que alguien más ya lo hizo, ¿verdad? Y en verdad Dios es como, no, todavía está ahí, entonces vamos a tratar con Él, lo voy a hacer, pero la belleza de Dios es la manera en que lo hace. Es una manera bella, es una manera que tú no lo hubieras podido orquestar. De esa manera, o sea, no, tú no hubieras podido haber hecho algo así como lo hace Él, a través de, como mencionaste tú, un viaje. Tal vez en el momento no lo pensaste y luego de regreso es como que, oh, ahí Dios hizo algo, te diste cuenta de diferentes cosas, pero sí, a mí se me hace muy interesante que lo que dijiste es como, yo pensé que ya estaba, o sea, que eso ya había pasado, como que ya lo había dejado en el, y tal vez tú lo dejaste atrás, tal vez tú ya lo habías dado como por hecho, pero Dios es tan bueno que en orden para que nosotros nos movamos al siguiente nivel o al siguiente más de intimidad con Él, más relación con Él, tenemos que tratar con esas cosas, ¿no? O sea, no va a dejar que traigas equipaje que no necesitas, no va a dejar que traigas cargas que no son necesarias, porque sabe que el siguiente viaje, el siguiente paso va a traer sus cargas, va a traer sus cosas. Entonces Él dice, ok, antes de llevarte al siguiente nivel, vamos a tratar con esto para que ahora sí ya está por hecho, ya se acabó y vámonos a seguir creciendo en una manera. Entonces me hace muy bonito como ver cómo Dios en esa manera ha obrado en tu vida, de momentos donde tal vez tú piensas, voy a ir a dar de mí, voy a ir a la vez yo digo, especialmente en un viaje misionero, ¿verdad? Voy a olvidarme de mí misma, que se me vaya mi egoísmo, que se me vaya mí. Tú piensas, esto es para ayudarme a mí, en no estar como pensando solo en mí. Pero luego dice Dios, no, es que no es necesariamente, se trata de ti. Esto es para ti. Yo quiero hacerlo para ti. Yo he escuchado varias personas que han comentado sobre esto. Es como que dice, yo pensé que yo iba a servir y yo pensé que yo iba a hacer algo y nada, que vine y Dios hizo algo en mí. Dios fue el que trabajó en mí. Muchas veces piensas que al darte de ti, al ofrecer de tus servicios, de tu trabajo, de lo que sea, tú piensas, estoy sirviendo a alguien más. Y sí lo estás haciendo. Dios te está usando, pero de la misma manera Dios también está
obrando en ti, cambiando algo en tu vida. Eso para mí se me hace muy, muy bello de parte de Dios, porque no he conocido a alguien en el mundo que haga algo así por nosotros, porque ni nosotros mismos, ¿verdad? No, la verdad que sí es impresionante, y te digo que los viajes misioneros han traído algo nuevo. Como dices, la verdad yo digo, iba un viaje y Dios hablaba algo, y el siguiente viaje era como, ya entendí por qué esto se tenía que arreglar antes para este siguiente viaje. Y así ha sido como pequeños pasos, de verdad que yo digo, son escaloncitos que es como, subo, me espero a que todo esté bien arreglado, ciertas heridas o áreas de carácter para poder ir al siguiente viaje, porque el siguiente viaje me va a estirar de otra manera y me va a retar en otra manera. Dios, que necesito tener esto ya más o menos, o ya más bien controlado para poder ir al otro. Y la verdad que sí, ha habido viajes que digo, Dios, qué bueno eres más bueno de lo que me lo puedo imaginar, como eres tan paciente, tan amable con nosotros, que eres cuidadoso, que tampoco presiona, como que yo siempre digo, nunca me he sentido presionada por hacer un viaje misionero, o en un viaje misionero no me he sentido así que, ay, tengo que hacer, es como, lo quiero hacer, y sé que en su momento Dios está obrando en mí, aunque yo no lo esté viendo en ese momento. Algo que noto mucho es tu disposición para que Dios haga lo que... Y es algo que se aprende, ¿verdad? Algo que se aprende con confianza en Él, al conocerlo. Porque cuando Él empieza a revelar más de su amor, más de su tacto, entonces uno también empieza a conocer eso de Él, y ya tú inconscientemente o subconscientemente ya sabes que sea lo que sea que Dios va a ser contacto, va a ser algo a su manera, no va a ser algo forzado, donde se van a dar esas cosas. Y yo creo que todo eso viene de relación con Dios, porque no podemos confiar en alguien que no conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo conocemos y ya sabemos que Él es así de bueno, que pase lo que pase, algo bueno va a ser, entonces ya tienes tú esa seguridad de decir, ok, Señor, te confío y voy a hacer esto y lo dejo en tus manos, y ya que pase lo que tenga que pasar. Y si no pasa nada, tú estás bien, y si algo pasa, dices, oh, gracias a Dios. Pero no controlamos todas las situaciones, no controlamos todo paso, porque también muchas veces buscamos maneras de que Dios se mueva, forzándolo a nuestra manera, de que, si pongo esta canción y pongo Dios va a hablar a mi vida. Y a veces es en los momentos, me recuerda la historia de Elías, cuando se va a la cueva, y ya en ese entonces él había escuchado de las maneras en que Dios había hablado a su pueblo, ¿verdad? Y como a Moisés le habló a través de un árbol quemándose una zarza, y hubo diferentes maneras en que Dios habló a su pueblo, y él esperaba, y dice que hubo un terremoto y Dios no estaba en el terremoto, hubo un fuego y Dios no estaba en el fuego, pero después vino un susurro y ahí estaba Dios. A veces tratamos de forzar esos encuentros con Dios, de que Dios nos va a encontrar en todo lugar, ¿verdad? Él está en todas partes, pero es cuando dejamos que Él sea el que inicie el encuentro, donde en verdad te das cuenta que dices tú, yo no lo pude haber hecho mejor. Sí. O sea, yo pude haber planeado todo esto y no hubiera salido así. Sí. O sea, Dios lo puede hacer de una manera que solo Él lo puede hacer. Y esos son momentos, yo creo que son necesarios para que nosotros podamos confiar en Él y saber que Él lo hizo, no fui yo. Sí. Porque ya cuando nosotros ponemos mano y ya decimos, bueno, yo hice esto, entonces ya no hay esa fe en Él, porque dices, bueno, pudo haber sido coincidencia, o pudo haber sido que lo planeé, o algo así, pero no, esto se dio y nadie lo pudo haber hecho mejor que Él. Eso es increíble. Pero bueno, pues ya ahora estás, como mencionas, ya recién casada. Me imagino que no te voy a hacer que divulgues tu edad, pero antes de casarte, ¿cómo era tu vida? ¿Cuánto tiempo duraste soltera? ¿Qué fue lo que te dio? Porque me mencionas de misionera, y muchas veces las personas que tienen ese corazón de ser misionera dicen, no me voy a casar porque quiero irme, quiero aventurar en el mundo y todo. Entonces, cuéntame un poquito sobre antes de casarte y ahora que ya estás casada. Ay, bueno, mi esposo fue mi primer novio formalmente y como todo bien, por así decirlo. Y antes sí, siempre estuve soltera y era como, sí me gusta él. Pero como siempre he sido muy tranquila, como que tampoco era como que yo
era como, ay, no, era como, no, qué vergüenza que me hablen, no, qué vergüenza. Entonces, nunca, como que, pues está en la edad, pero tampoco era como que yo andaba ahí de, o de loca, así, no, verdad que no. Empecé a hacer viajes misioneros estando soltera y iba yo sola y era como, ay, sí, Dios te entregó esto. Y me acuerdo en un viaje que era como, que justo me acaban de correr, estaba cuidando a unos niños y fue como, ya no te necesitamos, gracias. Y fui, y me fue un viaje y era como, Dios, ¿ahora qué hago? Como... Y ahí fue cuando supe, quiero hacer esto, porque tuve un encuentro que dices, si yo le iría, no saldría. Y él salió a mi encuentro y habló con tanta ternura y fue como, es esto, quiero que sirvas aquí. Por algo te he dado tanta paciencia con niños y estudié la licenciatura en educación, pero siempre me ha gustado servir con niños y les tengo mucha paciencia. A los adultos no, pero a los niños sí. Entonces como que por ahí me empecé a encaminar. Como cada viaje misionero mi oportunidad era de ir a cuidar niños, enseñarles a los niños de Dios y sola. Y ya de repente veía amigas con novios, comprometidas y así, y era como... Y muchas veces tengo muchas amigas más grandes que yo. La verdad, casi todas mis amigas yo estaba en la universidad y ellas ya estaban casadas, con hijos, y yo en la universidad y era como, ay, quiero eso. Entonces muchas veces anhelaba esa temporada y no disfrutaba la temporada en donde yo estaba. Entonces, ya en mis últimos años de soltera, que empecé a ir a viajes misioneros, hubo un viaje que le dije, yo, ¿sabes qué? Quiero hacer esto acompañada o sola. Y ya varias amigas mías muy cercanas acaban de conocer a sus novios en un viaje misionero, que así era como... Dios, ¿yo dónde estoy? Como, sí, ¿qué pasó? Mándamelo. Sí. Y en un viaje entendí como que fue como, no importa si lo hago acompañada o sola, es como lo quiero hacer. Pero ya había pasado por varios viajes y varias lloradas y varias como preguntas existenciales como, tal vez sí, tal vez sí para mí es no me voy a casar nunca. Y la verdad, yo siempre decía que yo imaginaba que Dios iba a llegar antes de que yo me casara. Siempre decía, Dios va a volver y yo también no voy a estar casada. Porque yo lo veía muy lejos. Y también tenía el matrimonio muy distorsionado. La idea del matrimonio por el divorcio de mis papás, por relaciones cercanas a mí, que era como, no, pues el matrimonio, no, gracias. Entonces, como que también era como, si lo hago sola, pues está bien, Dios. Pero ahora viviendo al mismo tiempo era como, no lo quiero, pero luego veía las temporadas de otras amigas y era como, ay, quiero esto, pero al mismo tiempo no. Como que era mucha indecisión de si quiero, pero Dios, mejor estoy bien así. Y después de un año de ese viaje misionero conocí a Andrés, pero en ese momento fue como, y yo me acuerdo que dije, no puede gustar, como yo era súper como celosa de, vengo a servir, no vengo a conocer gente, no vengo quiero servir. Y me acuerdo que yo le sacaba la vuelta, como que estábamos juntos en algún lado y era como, como, ay, no. Pero gracias a Dios teníamos un grupo de amigos que iban en ese viaje también y entre todos hablábamos y yo le digo, siento que fue Dios y el Espíritu Santo que nos dejaba escucharnos, tanto él a mí y yo a Andrés, y era como, sí tiene algo interesante. Y me acuerdo que hablamos de llamado, entonces me acuerdo que él decía como, yo estoy dispuesto a todo porque Jesús se ha conocido, y era como... Y ya se preguntas como, ¿qué tan dispuesto a qué? ¿Y qué esto? Como que no buscaba como a ver qué le podía sacar de ahí. Pero luego lo veía servir y era como no busca spotlight, no busca que lo estén viendo, ¿no? Era como que Dios, como, ¿qué está pasando? Porque ya te había entregado, y yo estaba a punto de hacer un viaje a Turquía. Y yo le estaba pidiendo a Dios que me diera dirección a Turquía, poco tiempo, mucho tiempo, como, porque yo nunca me había movido como por Medio Oriente, siempre era como, México necesita a Dios y México. Y de repente Dios me habla un día por Turquía y era como, ay, Turquía, no. Y en el viaje y en el entrenamiento hablaba con Andrés y él había ido a un viaje misionero allá y era como, ¿y cómo fue? Entonces era como que nació también ahí la plática y al final pues nos terminamos gustando. Sí. Dios hizo su obra ahí. Y yo me fui a un viaje misionero teníamos como un mes de novios y le dije, me voy a ir a Turquía, pero voy a ir sola, como no me acompañes. Y me acuerdo que era como, no, pero sí quiero ir y vamos juntos, y como que de repente sí era como la idea de ir juntos, qué padre. Y luego era como, Dios me está pidiendo esto a mí sola y voy a respetar esto que Dios está pidiendo. Y me acuerdo que me fui a Turquía y con los que nos recibieron era una pareja de jóvenes que se acaban de casar de nuestra edad y era como, ok, esto sí es posible, ser misioneros casados, jóvenes, como que fue como, sí hay algo, sí se puede, como que digo que tenía la idea del matrimonio
muy distorsionada. Y todo el viaje ya era como que, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de aquí, Turquía, Medio Oriente y eso? Cuando ya Dios hace su obra conmigo en Turquía, regreso y le digo como, bueno, ya que somos novios, vamos a hablar bien en serio de misiones, llamado, qué queremos hacer. Y pusimos las cartas sobre la mesa muy al inicio de la relación y eran cartas de la mesa como, yo estoy dispuesta a todo, yo estoy dispuesta a que si Dios me llama, no me va a importar renunciar a mi trabajo. Y yo me acuerdo que en mi trabajo de maestra yo le decía al director, la verdad misiones son primero, y si yo tengo un viaje misionero no voy a venir. Y a veces decía el director, no me debe querer, y hasta la fecha también me quiere. Entonces digo, gracias a Dios. Me daban muchos permisos para hacer viajes misioneros y me apoyaban, pero siempre era como, esta es mi prioridad y esto es lo que quiero hacer, como vamos a ver si nos unimos en esto. Y Dios sanó también la idea del matrimonio, porque digo, yo la tenía muy distorsionada, como no creo que Dios pueda hacer eso en mi vida, como casarme. Y de repente estamos casados y es como, de hecho hace poquito me levanté y fue como, estoy casada. No, estoy casada y es como, y estamos sirviendo a Dios y estamos, y fue como estoy viviendo oraciones que había guardado y sueños que había enterrado, como una noche antes de casarnos, Dios me recordó que sacó ese sueño que yo había enterrado y que lo limpió y que lo, como la vasija, como que la fue cuidando hasta que fue como, ahí está, y tienen un llamado como matrimonio. Y es esto, lo van a vivir. Entonces ha sido como, ok, Dios. Y a mucha gente me asustó bien feo el primer año. Me decían, el primer año está horrible de casados, es difícil. Y luego empecé a pensar, me voy a casar, voy a renunciar a mi trabajo, voy a renunciar a mi vida en México, voy a mover a Estados Unidos sola, pues nada más no tenemos amigos ni conocidos acá. Pues yo venía bien asustada. Como el primer año del matrimonio era como, no sé qué estoy haciendo. Y la verdad ha sido lo mejor. Sí, digo, está bien para estar casados. ¿Por qué no me casé antes? A ver, Dios. Sí, wow. Creo que es algo muy, muy bonito porque sí, yo también escuché mucho el primer año y dos. Dicen que hay etapas, ¿verdad? Tu primer, segundo año son difíciles, 5 años, ok, ya. Y luego ya vienen las otras etapas, pero yo digo que tiene mucho que ver lo que mencionas y lo que he estado escuchando en tu conversación es el sometimiento a Dios, el creer en Él, el confiar en Él, el tener la disposición de decir, pero no, que no sea mi voluntad, que sea la tuya, ¿verdad? O sea, me acuerdo mucho de la historia de Jesús en el jardín, como que Jesús llorando y sudando sangre, de que sé lo que va a pasar conmigo, sé que el precio que se tiene que pagar, y si fuera por mí, yo no lo hacía, pero que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. Y yo creo que eso tiene mucho que ver en que en una persona, cuando tienes esa disposición, es la palabra que sigue viniendo a mi mente al escucharte, es la disposición que tienes de servirle a Dios, de buscarle a Él primero, de ponerlo primero entre todas las cosas. Yo creo que Él ha honrado todo eso en tu vida y te ha dado la oportunidad de que veas esas oraciones cumplidas, y que veas que cuando lo haces bien, cuando lo haces bajo Él, todo va a salir mejor de lo que tú te imaginas, lo que pudieras haber planeado, lo que pudieras haber... porque yo creo que todos tenemos sueños, tenemos el sueño, bueno, personalmente yo igual que tú, yo decía, no me tengo que casar, yo puedo hacer sola, yo soy suficiente, autosuficiencia era mi gran cosa, ¿verdad? No necesito un hombre, aunque no lo decía en voz así alta, ni lo decía así, pero esa era mi mentalidad, es de que si no me caso mejor, y, o sea, sí, ciertas, pero yo personalmente también he visto cuando está esa disposición de mi parte de decir, como te digo, sin expectativas, sin ponerle una agenda al Señor de que tiene que ser de esta manera, cuando tú en verdad lo entregas todo, Él lo toma y lo hace hermoso. Hace las cosas tan, tan bonitas que tú dices, wow, nunca me imaginé que esto pudiera pasar. Sí. Como yo ahora veo a mi matrimonio con mis hijas, cómo están creciendo mis hijas, la oportunidad que Dios nos ha dado, digo, me quedo así como que sorprendida. Y cuando escucho a alguien más, como un familiar o amiga que me conoció antes, que sabía que, nunca me imaginé que te fueras a casar y tuvieras tus hijas, y mira tus hijas, y o sea, ahí te das cuenta y dices, wow, Señor, ha sido tan bueno, ha sido tan bueno en mi vida.
y gracias, y yo trato de todos los días agradecerle a Dios por la bendición que me ha dado de, ahorita que mencionaste de que tenías esa idea de matrimonio distorsionada y que no creías que, se me vino a la mente es quebrar esas maldiciones y quebrar esas cadenas de generación sobre generación, sí. ¿Verdad? Es donde Dios quiebra esas maldiciones, Él rompe esas cadenas y dice, aquí se acabó. Entonces tú fuiste esa persona en donde Dios dice, hasta aquí. Sí. Tal vez de aquí para atrás, tal vez no se ve bien, no era posible, pero tú estás empezando esto. En tu familia, tus generaciones que vienen, aquí es donde se va a marcar, como mencionamos al principio, ese pilar donde, ok, eso es algo, esto comienza algo diferente. Sí. Aquí comienza algo nuevo que Dios está haciendo a través de ti, de tu esposo, en lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Entonces es muy bonito ver cómo Dios puede hacer tantas cosas cuando uno está dispuesto. Cuando tú te dispones y dices, heme aquí, mándame a mí, aquí estoy, te estoy escuchando. Dice, ok, se agarra de esa decisión que nosotros tomamos y dice, ok, vamos hacia adelante. Pero bueno, una historia muy, muy bella. Sé que tenemos poquito tiempo, pero me gustaría que hablaras un poquito sobre el cambio de venirte a un país nuevo, aunque venimos de frontera, ¿verdad? O sea, venimos de frontera y es así como que casi lo mismo, pero siempre sí hay tradición, el idioma, todas esas cosas. Como mencionaste, no hay amistades, el temor, siempre va a haber un temor así como de lo nuevo, ¿verdad? Si tienes como un minutito de hablarnos sobre ese cambio, ¿dónde te encuentras? Porque sé que todavía te estás adaptando a eso. Y luego después de eso me gustaría que nos dieras, no sé, una palabra de aliento, algún consejo que te gustaría dar a mujeres como tú, que tal vez más jóvenes, mujeres que están recién casadas, no sé, algo que Dios te haya puesto en tu corazón a través de esta conversación que quisieras compartir con nosotras. Ay, pues sí, venirme para acá fue un cambio bien fuerte. Y era como, ¿qué voy a hacer? Y antes de venirme, me encanta hablar con gente para recibir consejos. Me gusta mucho hablar con gente como, ¿tú querías hacer esto? Como, y me acuerdo que un compañero del trabajo me dijo, entréguele su soledad a Dios. Ahora que esté casada y que esté sola ya, entréguele su soledad a Dios. Y siempre me lo dice y era como, qué fuerte, como que era como, ¿cómo lo voy a entregar mi soledad? Y lo hice restando. Los primeros meses fueron muy difíciles, a veces llegaba mi esposo del trabajo y estaba llorando y era como, solo estoy extrañando, le dice, estoy extrañando un poquito, pero estoy bien, como, y era como, Dios, te entrego esta soledad, te entrego ahora mi tiempo libre, como te entrego este miedo o esta tristeza que siento, te la entrego y te la pongo a tus pies, y a ver qué resulta de esto. Y se ha ido acomodando cada cosa. Hicimos amigos rápido, encontramos iglesia rápido, hay amigos que decimos, somos familia y me siento segura en hablarles y, oigan, ayuden esto. Pero sabemos que fue Dios y sabemos que fue porque le entregamos esta soledad que sentíamos, este miedo que sentíamos. Fue como, Dios, esto es tuyo. Y sabemos que en estas tristezas pueden florecer cosas muy buenas. Y eso ha florecido aquí. Nos hemos plantado en la iglesia y nos gusta estar, nos gusta servir, nos gusta estar con nuestros amigos, que cada vez es como, ay, tenemos unos amigos. Pero pues tenemos un grupo en casa y eso nos encanta tener gente. Y algo que hacemos Andrés y yo, que cuando nos casamos queremos que nuestra casa fuera un lugar donde Dios estuviera ahí y que la gente quisiera ir para poder encontrarse con Dios. Y ahora que tenemos los grupos es como, esto es lo que quiere Dios. Y haberle entregado mi soledad y mis miedos en mis tristezas y en mis lágrimas, resultó y floreció algo mucho mejor que lo que yo había esperado. Entonces, un consejo que sí puedo dar es, entréguenle su soledad a Dios, entréguenle sus miedos. Y a veces yo cuento esto como muy fácil, pero la verdad, fueron semanas llorando, fueron semanas cuando yo le entregué a Dios mi soltería y que le dije, me voy sola, si no me caso. Fue un mes entero que le lloraba y era como, bueno, Dios, mejor sí dame una pareja. O sea, son procesos que no son rápidos, que no son... Y que yo me di cuenta que antes lo quería acelerar todo como rápido. Y ahorita es como, no, pues a tu tiempo, aunque duela, sé que al final va a florecer algo bueno. Y que mi obediencia al final va a resultar en algo bueno, aunque ahorita me está doliendo. Y justo hoy en la mañana leía lo de Jesús en el Getsemaní y estaba teniendo un devocional acerca de eso y decía,
a Jesús le costó todo, pero aún así fue obediente. Le costó la muerte, le costó tristeza, pero dio resultado salvación al mundo. Entonces es como que esto puede ser ahorita triste y va a ser difícil, pero te la entrego a ti, Dios, y voy a ser obediente a donde tú me lleves. Wow. Entonces creo que ese sería mi consejo, ser obedientes aunque cueste. Sí, sí, wow, es un consejo muy, muy bueno, y creo que todos nos podemos beneficiar de ello, y darnos cuenta que esta conversación me ha dado mucho el recordar la belleza de Dios. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Él nos ha dado planes, sueños, visiones, deseos que Él ha puesto en nuestro corazón. Él sabe lo que ha puesto en nuestro corazón, y lo bello es de cuando tú lo rindes a Él, cuando tú no dices, ok, pero este es mi sueño, este es mi deseo, este es mi anhelo, pero dices, Señor, tú lo pusiste en mí por una razón, te lo voy a confiar otra vez a ti, lo voy a dejar en tus manos y creer que tú vas a hacer lo mejor, y confiar en ti, tener esa firmeza. Me recuerda la palabra que dicen, esa es nuestra fe, es que confiamos en Él, que confiamos en que Él va a hacer lo mejor en nuestra vida, para nuestra vida, y creo que qué mejor manera de ayudarnos a entender esto, Andrea, a través de tu vida. Una vez más, la palabra sometimiento, la palabra es disposición. Durante toda esta conversación tienes un corazón que en verdad está dispuesto a someterse a Él, no importa lo que sea, lo que venga. Y yo sé que eso Dios lo va a honrar siempre, porque Él dice, ¿verdad? Yo estoy buscando un lugar, una persona que me ame en espíritu y en verdad. Y honestamente yo creo que Dios ha encontrado a esa persona en ti, y Él va a hacer grandes cosas, Y yo personalmente, de lo que te puedo decir en esto es que mientras tú sigas poniéndolo primero, Él siempre va a estar a tiempo, Él siempre va a hacer las cosas por ti, y va a continuar bendiciéndote, usándote y abriendo puertas que ni siquiera te imaginas. O no puedo esperar a volver a tener una conversación contigo después de que me digas, ¿te acuerdas de aquella conversación? Y volver a remanecer en todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Y bueno, pues chicas, gracias por acompañarnos. Gracias Andrea, mucho por compartir de tu historia, y no olviden que nuestro testimonio es el fundamento de una conversación, y muchas veces hay mujeres que están necesitadas de hablar con alguien, de escuchar a alguien y saber que son entendidas, que no son las únicas, que no están locas, que no están pasando por cosas que no deberían, que todas tenemos unas experiencias y nos podemos ayudar una a la otra a darnos esperanza, ayudarnos en nuestro caminar con Dios. Así es que pues gracias una vez más por acompañarnos. No olviden, suscríbanse, compartan con sus familiares y amigas. Nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones con ella.